Vamos a hablar dos temas en esta noche, lo que es circulación pulmonar y sistémica, circulación mayor y menor. Vamos a hablar generalidades también con respecto a la irrigación a arterial y el drenaje venoso. Y la segunda clase va a ser lo que es el retorno venoso, lo que es la presión venosa central y cómo interactúa este con el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, con respecto a la circulación pulmonar y sistémica, vamos a comenzar. Sabemos que el corazón ya lo hemos estudiado un poco más a detalle durante este curso. No solamente ya lo vemos como una estructura grande, muscular, de cuatro cavidades, sino también ya hemos hablado con respecto, ¿no? a cómo se dan los potenciales de acción y de reposo, cómo estos interactúan para la contracción y relajación. Hemos visto también cómo guarda cierta relación electrocardiográficamente con la despolarización y la repolarización y cómo va interviniendo en, en las fases del ciclo cardíaco, ¿no? El corazón late aproximadamente unas 115.000 veces al día, con un índice promedio de 80 veces por minuto. Está conformado por el pericardio, que no solamente va a ser una cavidad que se va a dividir en dos, ¿no? Visceral y parietal, que lo va a envolver, sino es el que mantiene la posición del corazón en ese lugar, ¿no? Tiene cuatro caras. De estas caras, pues a veces va a guardar relación en relación a la inervación para las manifestaciones clínicas, ¿no? Con respecto al dolor torácico, para dónde se van a irradiar, ¿no? El seno coronario es una estructura importante y es única a nivel cardíaco, ¿no? El corazón. Con respecto a su ubicación, sabemos que está en el mediastino medio, eso ya lo tenemos claro. Alguna relación con respecto a las estructuras que guarda, por la parte inferior que se encuentra la parte diafragmática. Este ángulo de Lewis es importante, manubrio external, como vamos a ver más adelante con respecto sobre todo a la parte venosa, que es donde confluyen los troncos brachiocefálicos a nivel venoso, derecho e izquierdo, para unirse y formar la vena cava superior, ¿no? Sabemos que también es una estructura que contiene válvulas, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica y válvula pulmonar. Estas ambas son las auriculoventriculares, estas son las semilunares, la aórtica y la pulmonar. Recordamos que el primer ritmo cardíaco se da por el cierre de las auriculoventriculares, mitral o tricuspidia, y el segundo ritmo cardíaco ocurre por el cierre de las semilunares, ¿no? Aórtica y pulmonar. Las valvas de las válvulas cardíacas son estructuras complejas que no solamente tienen esta función mecánica, ¿no? De permitir o cerrar el paso, sino que también son estructuras dinámicas que se van a ir engrosando, que se pueden ir los velos separándose, ¿no? Porque hay, cambia la conformación del ventrículo y los músculos papilares que llegan con sus cuerdas tendinosas que van a llegar hasta esos velos, van a traccionarlos, así que no es una estructura netamente estática, ¿no? Están formadas por capas de tejido, incluyendo fibrocartílago, tejido conjuntivo, que les da capacidad de resistencia y de flexibilidad. Vamos a hablar un poco con respecto a la circulación coronaria. Nosotros sabemos de que de la aorta descendente tenemos dos senos, el seno coronario derecho, seno coronario izquierdo y uno posterior que es el seno no coronariano. Del seno coronario derecho sale la arteria coronaria derecha y del seno coronario izquierdo pues tenemos el inicio de la arteria coronaria izquierda. ¿Cómo inicia la arteria coronaria izquierda? Con un tronco en común, ¿no? El tronco de la coronaria izquierda. Este tronco tiene dos ramas, la rama interventricular anterior, que es conocida como la descendente anterior, arteria descendente anterior, y la rama de la circunfleja. Mientras que la arteria coronaria derecha no tiene un tronco, porque es un solo vaso. Acá que no nos confunda el gráfico, ¿no? Acá la coronaria izquierda, el tronco sí se divide en dos, mientras que la derecha es un único vaso que va a tener ramas marginales y que de manera distal se puede dividir, ¿no? En la interventricular posterior, la descendente posterior, pero es a nivel distal, ¿no? A nivel distal, totalmente diferente al tronco de la coronaria izquierda. Entonces, ya aquí podemos ver nuevamente, acá tenemos el tronco de la coronaria izquierda con su descendente anterior y su rama circunfleja, mientras que aquí directamente del seno de la coronaria derecha, el seno coronariano derecho, tenemos la salida de la coronaria derecha, y que de manera distal puede dividirse en la interventricular posterior o descendente posterior que viene por atrás. Bueno, acá lo mismo, algo a recalcar en la gráfica de la mano derecha con respecto a la inervación, a la parte nerviosa.
ya lo hemos conversado. Con respecto al tono parasimpático, tenemos ramas vagales que tienen presencia en el nódulo sinusal y auriculoventricular, sobre todo en el nódulo sinusal. Mientras que la parte simpática, ¿no? La parte simpática sí tiene efecto no solamente a nivel atrial en el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, sino también a nivel ventricular, ¿no? No contamos con receptores suficientes a nivel ventricular parasimpático. Simpático sí, parasimpático. Con respecto a los vasos sanguíneos, son de tres clases. Hay arterias que se ramifican y forman las arteriolas, hay venas que originan las vénulas y vasos capilares muy delgados en estrecho contacto con las células. Sabemos que hay resistencia, vamos a ver igual un poco más adelante con respecto a la parte al circuito mayor, no, y al circuito menor como hay algunas diferencias, pero conceptualmente pues sabemos que las arterias están preparadas para vencer resistencias, ¿no? Para, para, para soportar altas presiones, ¿no? Para resistir, mientras que las venas están pues diseñadas para contener una alta compliance, ¿no? Para que pequeñas variaciones de la presión puedan generar grandes cambios que puedan sostener volúmenes elevados, ¿no? Volúmenes elevados. De las arterias sabemos que las arteriolas son su principal regulador, esto es importante recordar, las arteriolas van a ser el principal regulador de la resistencia vascular periférica para evitar ese flujo pulsátil, ¿no? Que haría tanto daño a los capilares distales. Mientras que las vénulas van a ser este intercambiador, van a ser este punto medio donde eh, sale de los tejidos hacia las grandes venas, ¿no? Para el retorno venoso, para que pueda volver hacia el corazón. Los vasos capilares son vasos muy delgados que van a tener estrecho contacto con las células donde va a ocurrir el intercambio, ¿no? Este intercambio. Acá tenemos los capilares, las vénulas van a ser este punto medio donde sale de la perfusión tisular hacia allá los grandes vasos para regresar al corazón, ¿no? Y acá tenemos estas arteriolas que van a ser el principal regulador de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Disminuyendo este flujo pulsátil que hay en las arterias. Hay características, tienen un músculo liso, una lámina elástica externa, túnica adventicia, mientras que sabemos que la media, pues aquel músculo liso es mínimo, ¿no? A nivel de las venas en relación a las arterias. Vamos a hablar acerca de las tres principales estructuras, ¿no? Si queremos llamar así, que pueden ser irrigadas, la pared torácica, la abdominal y la pélvica, ¿no? No, esto no es una clase de anatomía, así que vamos a recordar en esencia nada más cómo son irrigadas las paredes, algo de las principales arterias y del retorno venoso, ¿no? El objetivo no es que memoricemos, no se les va a tomar en el examen una gráfica de esto para que señalen qué arteria o qué vena es, ¿no? Entonces, reirrigación de la pared torácica, recordamos que la aorta torácica, importantísimo recordar las intercostales posteriores y subcostales, que salen directamente de la aorta torácica, ¿no? Y que van a irrigar la pared torácica. Luego tenemos la subclavia de la torácica interna e intercostal superior, la arteria axilar, de donde va a salir la torácica superior y lateral, y la arteria torácica interna, de donde salen seis arterias intercostales anteriores superiores, ¿no? Buscando irrigar la pared torácica. Lo que hemos conversado acá, ¿no? Cómo irrigan la pared torácica. Vamos a repasar un poco con un esquema. De la aorta torácica es importante recordar que hay ramas viscerales, ¿no? Que van a irrigar a ciertas vísceras que son importantes, y parietales. Estas intercostales posteriores vale la pena recordarla, que salen de la aorta torácica directamente, ¿no? Que la parte parietal, ¿no? La parte de la pared. Las subcostales y las frénicas superiores, mientras que las viscerales, pues tenemos que de la aorta torácica vamos a tener la perfusión de las pericárdicas, las bronquiales, esofágicas y las mediastínicas. Con respecto al drenaje, con respecto a la gráfica, pues es importante recordar que de la aorta tenemos el tronco brachiocefálico derecho, ¿no? Que es lo que sí va a diferenciar en relación a la parte venosa, ¿no? Tenemos un tronco brachiocefálico derecho, de donde se bifurca en la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha, mientras que no hay un tronco brachiocefálico izquierdo, ¿no? Tenemos que directamente de la aorta torácica vamos a tener la salida de la subclavia izquierda y de la arteria carótida común. Algo que se va a cambiar a nivel venoso, ¿no? Que lo vamos a ver acá. Entonces, del venoso sí tenemos, ¿no? Que tenemos un tronco brachiocefálico derecho, un tronco brachiocefálico izquierdo, que confluyen, ¿no? Las subclavias y las yugulares. Algo recordar acá, que a la vena cava superior, pues va a ser la unión de la brachiocefálica derecha, la brachiocefálica izquierda,
recordando que estas van a confluir a nivel del ángulo a nivel del manubrio, ¿no? Manubrio external, manubrio external más o menos, ¿no? En este espacio manubrio external, a nivel external, confluye la vena cava, la brachiocefálica derecha, brachiocefálica izquierda y forma la vena cava superior, ¿no? La brachiocefálica derecha, ya sabemos, vena yugular interna derecha, suclavía derecha. Tenemos la ásigos también, que va a conferir la vena cava superior. Esta ásigos está conformada por la subcostal derecha, lumbar ascendente derecha. La hemiásigos va a drenar el ásigos y está conformado por la parte izquierda de la subcostal y del lumbar ascendente izquierdo. La hemiásigos accesoria también llega al ásigos, ¿no? El ásigos llega. Estas dos de la derecha, la hemiásigos y la hemiásigos accesoria. Con respecto a la irrigación de la pared abdominal, al igual que la pared torácica, puntual y nada más, hay una porción superior, una porción inferior y la porción lateral que va a estar perfundida y irrigada por las siguientes arterias. Que es lo que quizá vale la pena recordar un poquito también con respecto al tronco brachiocefálico, que es una estructura importante, que está conformada por tres, ¿no? Que la tenemos acá, acá, ¿no? El tronco celular, la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, ¿no? Una hepática común que ya se va dividir en varias, hepática propia, gástrica derecha, gastrodenal, y la esplénica de la misma manera, ¿no? Pero el tronco brachiocefálico, esta estructura, está la gástrica, la hepática común y la esplénica. Luego tenemos ramas parietales, que son las que se mencionan en la parte de perfusión a nivel parietal, ¿no? Estas son las viscerales, estas son las parietales. Luego tenemos la mesentérica superior, luego tenemos la mesentérica inferior, las arterias renales, las arterias suprarrenales que van a salir directamente de la aorta, ¿no? Hay que recordar algo, sí que es importante, ¿no? Por ejemplo, la gástrica izquierda, la esplénica no salen directamente de la aorta abdominal, salen provenientes del tronco celíaco, ¿no? Lo mismo con algunas que van a salir de la mesentérica superior, hay arterias que no salen directamente de la aorta abdominal, sino salen como parte de la mesentérica superior. Luego podemos ir viendo un poquito más adelante, esta gráfica nos permite ver que para la parte pélvica de la aorta abdominal, pues se va a bifurcar en la ilíaca interna, ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda, ¿no? Luego va a salir su interna y su externa, interna y externa. El plano profundo, una porción superficial, porción terminal, porción inferior. Recordemos, sí, sí se vale la pena recordar cómo se perfunde la pared, ¿no? Ya vimos en la superficial, acá tenemos en la profunda. Y hemos conversado, hay la parte visceral, la parte parietal, estas son las que provienen de la mesentérica superior, ¿no? La ilíaca iliocólica, la yeyunal, no salen directamente de la aorta abdominal, sino salen como parte de la mesentérica superior. Las suprarrenales, que sí salen directamente de la aorta abdominal, la renal, la gonadal, y la mesentérica inferior, que también se va a dividir en tres, ¿no? Cólica izquierda, sigmoidea y rectal superior. Para el drenaje también es importante recordar esto. La vena cava inferior va a estar conformada por ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda y su externa e interna de cada una, ¿no? Algo que también es importante acá es esto, ¿no? Esto que sí, que cambia un poco, ¿no? Del hígado van a salir las venas hepáticas para unirse a la vena cava inferior. ¿Dónde se une la vena cava inferior? Más o menos por la L5. La vena porta hepática, ¿no? La vena porta hepática es la confluencia de dos importantes, la mesentérica superior y la vena esplénica. En la vena esplénica va a confluir la mesentérica inferior, la mesentérica inferior. Acá no la vemos, no, no la vemos, ¿no? Pero la recordamos acá, ¿no? Entonces acá tenemos la vena porta hepática que va a llegar al hígado. Esta vena hepática recibe el drenaje venoso de la mesentérica superior y de la vena esplénica. La mesentérica inferior es la que va a drenar, ¿no? La parte venosa en la vena esplénica y va a confluir en la porta, ¿no? En la porta hepática. Llegan al hígado y del hígado salen las hepáticas que van a formar se van a unir a la vena cava inferior, ¿no? Acá está. La porta hepática llega hacia el hígado y en el hígado salen las hepáticas que se van a unir a la vena cava inferior. Con respecto a la irrigación pélvica, hay arterias principales de la pelvis y el periné, las ilíacas definitivamente, ¿no? La ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda, con su rama derecha y su rama izquierda en ambos lados.
Acá tenemos la aorta abdominal, tronco celíaco, ya hemos conversado, mesentérica superior, que se va a subdividir, la mesentérica inferior, que también se va a dividir. Esta es la parte arterial, ¿no? La ilíaca común derecha, la ilíaca común izquierda, porción externa, porción interna, porción externa, porción interna, y la parte venosa, que aquí sí creo que mencionan lo que es la mesentérica inferior, ¿no? Acá tenemos la mesentérica superior, va a drenar en la vena porta, la mesentérica inferior drena la vena porta, pero de manera indirecta, ¿no? A través de la vena esplénica. No es directamente, ¿no? A través de la vena esplénica viene la vena porta, de la porta se dirige hacia el hígado y del hígado salen las venas hepáticas que van a drenar en la vena cava inferior que luego va a llegar hacia el corazón. Con respecto al sistema circulatorio, Con respecto al sistema circulatorio, sabemos que es un sistema encargado del transporte de sustancias y oxígeno hacia todas las células del cuerpo y permite el transporte de los desechos metabólicos de las células hacia los órganos excretores. Corazón, vasos sanguíneos y sangre, ¿no? Las funciones ya las conocemos: transporte, defensa inmunológico, eliminación de desechos, va a regular la temperatura. Esto es importantísimo, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucho calor, pues va a haber vasodilatación distal, ¿no? Y cuando tenemos frío va a generar vasoconstricción. Esta es la explicación de los eventos vasovagales, ¿no? Ese joven que estaba marchando bajo el sol y que se mareó, ¿no? Es una explicación del síncope vasovagal, ¿no? Por la vasodilatación superficial, periférica que va a haber, ¿no? Y que genera esta redistribución de flujo. Mantenimiento del equilibrio ácido-base, coagulación de la sangre. Acá tenemos la circulación sistémica y la circulación venosa, ¿no? Es importante recordar que cuando hablamos de circulación menor, no hablamos de la circulación venosa, ¿no? Vamos a verlo acá, ¿no? Esta es la parte arterial, ¿por qué? Porque sale, la parte arterial o la circulación sistémica, si la podemos así, circulación sistémica, no circulación mayor. Circulación sistémica, ¿por qué? Porque hace referencia a la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo, va hacia la perfusión de todos los órganos, ¿no? Luego ya viene la circulación venosa a través de las capilares, vénulas, regresa, como ya hemos comentado, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, va hacia la circulación pulmonar, se perfunde, bueno, acá nos muestra la perfusión, y regresa ya oxigenada a través de las venas pulmonares, de las cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿no? La circulación venosa es esta, ¿no? Después de la perfusión a los órganos, capilares, vénulas, todo lo que es venoso. Y la circulación sistémica, o la circulación arterial o sistémica, sí, sistémica, pues hace referencia a la parte oxigenada, ¿no? Pero cuando hablamos de circulación mayor y circulación menor es distinto, ¿no? La circulación menor hace referencia a la sangre que viene, puntero, la circulación menor hace referencia a la sangre que sale del ventrículo derecho, arteria pulmonar, a nivel pulmonar se va a oxigenar y llega hacia la aurícula izquierda. Esa es la circulación menor. Ventrículo derecho, arteria pulmonar, se perfunde, se oxigena y el intercambio gaseoso y llega hacia la aurícula izquierda. Mientras que la circulación mayor es ventrículo izquierdo, todo esto perfunde, viene hacia las venas, a los capilares, todo lo que es el circuito venoso y llega hacia la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Entonces, no nos confundamos, no es lo mismo circulación mayor y circulación menor, con, si lo queremos hablar así, la parte venosa y la parte arterial, ¿no? Entonces, el circuito mayor, sistémica, periférica o aorta, que a veces se llama, pues hace referencia a la parte arterial y venosa, ¿no? Del ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. Esa es la circulación mayor. Mientras que la circulación menor hace referencia desde el ventrículo derecho, arteria pulmonar, hay intercambio gaseoso a nivel alveolar y llega hacia la aurícula izquierda, ¿no? Acá los colores no hacen la diferenciación entre circuito mayor y circuito menor. Los colores están haciendo la referencia entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿no? Como lo dice acá la leyenda, ¿no? Sangre oxigenada y sangre desoxigenada. No nos diferencian circuito mayor y circuito menor. Por eso, como bien dice acá, circuito mayor sistémica, ¿no? Sangre oxigenada y sangre desoxigenada.
periférica también, ¿no? Porque está en la periferia. Esta de aórtica quizá no es la mejor, no es el mejor término, ¿no? Sistémica, periférica. Sistémica porque pueblos es distal y periférica, ¿no? Porque abarca todo lo que es la periferia, mientras que el circuito menor pulmonar sí le va a pecho, ¿no? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ese es el circuito menor. Circuito menor, alto flujo, bajas presiones, previene la salida de líquido de la circulación pulmonar al espacio intersticial, le permite al ventrículo derecho trabajar a un bajo coste energético, ¿no? A bajo coste energético. ¿Por qué? Porque hay bajas presiones ante un alto flujo. Sometida a la influencia de presiones intravasculares y alveolares, ¿no? Donde se va a dar el intercambio, ¿no? El intercambio gaseoso y se va a oxigenar nuevamente la sangre. Repito, circulación pulmonar desde el ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares, hay este intercambio a nivel oxigenatorio, a nivel pulmonar alveolar, regresa en las cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, acaba mi circuito menor. Alto flujo, bajas presiones. Nuevamente acá hay ese detalle, salida del ventrículo derecho, microcirculación, intercambio gaseoso, retorno de sangre oxigenada por las venas pulmonares y llega hacia la aurícula izquierda, ¿no? Hacia la aurícula izquierda. Consideraciones hemodinámicas, la resistencia vascular pulmonar mantiene el flujo sanguíneo adecuado y modulado. ¿Se modula por qué? Por hipoxia, presión arterial pulmonar, resistencia vascular de los capilares pulmonares. ¿Qué podemos ver? Que el circuito menor tiene como fin el intercambio gaseoso. Ese es el objetivo del circuito menor. El intercambio gaseoso aquí, ¿no? El intercambio gaseoso aquí. Mientras que, bueno, acá se mencionan presiones, ¿no? Que es importante recordar que prácticamente en todos los, tanto el circuito mayor y el circuito menor, la sangre se dirige de un lugar a otro regulada por las presiones, por gradiente, ¿no? ¿Qué es gradiente? La diferencia de presiones, que siempre va a ir de un lugar de mayor presión a menor presión, ¿no? Tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Bueno, esta es una gráfica, ¿no? De un cateterismo derecho, ¿no? Donde nos muestra las presiones, ¿no? Presión atrial, presión sistólica ventricular, luego ya tiene la onda de pulso, de la arteria pulmonar, luego llega ya, esta es la presión del de enclavamiento pulmonar, ¿no? A nivel de los capilares pulmonares. No vale la pena que recuerden esto. Circuito mayor, pues no lo detallamos porque ya lo conocemos, va desde el ventrículo izquierdo, se perfunde todos los órganos a través de la aorta, ocurre el intercambio, la perfusión distal a nivel tisular, regresa vénulas, venas, vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, aquí acaba el circuito mayor. Circuito menor, alto flujo, igual al gasto cardíaco total, ¿no? Prácticamente. Baja presión, baja resistencia vascular, diseñado para qué? Para minimizar el trabajo del ventrículo derecho, evitar edema pulmonar, en esencia para la perfusión, para el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio gaseoso que va a haber a nivel alveolar. Mientras que el circuito mayor está diseñado para manejar altas presiones, altas resistencias, distribución heterogénea del flujo y está diseñado para la perfusión tisular, ¿no? A nivel de los órganos. Este para el intercambio gaseoso a nivel alveolar, este para la perfusión tisular, autorregulación regional, ¿no? Esto, ¿por qué es importante recordar, ¿no? La diferencia que va a haber entre el circuito mayor y el circuito menor? Porque de acuerdo a las características de ambos circuitos, nos va a permitir conocer cómo pueden fallar los actores principales en ambos circuitos, ¿no? En el circuito, en el circuito, en el circuito mayor, ¿quién es el motor? Pues en el circuito menor, disculpen, ¿quién es el motor? El ventrículo derecho. Mientras que en el circuito mayor, el motor, ¿quién va a ser? El ventrículo izquierdo. Por lo tanto, cuando hay alguna falla en los circuitos, va a generar alteraciones a nivel de los motores, ¿no? El circuito menor en el ventrículo derecho y en el circuito mayor el ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo derecho es un circuito pulmonar, el izquierdo sistémico, resistencias bajas, porque su circuito amerita resistencias bajas, presiones bajas, está más acostumbrado a volumen, ¿no? Es una pared delgada, geometría semilunar, adaptación al volumen. Mientras que el izquierdo, pues presiones altas, resistencias altas, una pared gruesa para vencer las presiones, una geometría cónica y está adaptado para presiones.
Por lo tanto, cuando existe sobrecarga de presiones, el izquierdo lo va a tolerar muy bien, lo tolera muy bien, se incrementa la presión arterial, eh, no pasa nada con el ventrículo. El corazón no va a fallar rápidamente porque está acostumbrado a manejar presiones, no a menos que sea una presión súbita, muy aguda. Aún así, lo tolera bastante bien. ¿Cómo va a responder en la cronicidad? Con hipertrofia concéntrica, ¿no? Y en la parte aguda, pues va a fallar cuando son presiones demasiado altas y esta elevación es demasiado súbita. Mientras que el ventrículo derecho no está acostumbrado a presiones, porque él está acostumbrado a ser el motor del circuito menor, un circuito que sobre todo tiene como fin el intercambio a nivel alveolar y que tolera muy bien volúmenes, ¿no? No tolera bien el aumento de presiones, así que pequeños cambios en la resistencia vascular pulmonar va a generar un gran impacto hemodinámico y se dilata antes de hipertrofiar, ¿no? Hay patologías como el tromboembolismo pulmonar, que un trombo ocluye parcialmente o de manera total la arteria pulmonar, pues hay un incremento de presiones que pueden ser pequeñas, pero que va a generar grandes cambios en el ventrículo derecho, ¿no? No los tolera muy bien y antes de hipertrofiarse por su, por su estructura, ¿no? Que son paredes mucho más delgadas, pues va a dilatar antes que generar la hipertrofia. Mientras que si existe una sobrecarga de volúmenes, el derecho lo tolera muy bien, lo va a tolerar excelente, ¿no? Mientras que el izquierdo, esa sobrecarga sostenida, son paredes un poco más gruesas. La sobrecarga aguda de volúmenes tampoco no le va a generar una falla inmediata, pero la cronicidad de las mismas sí va a generar que el ventrículo izquierdo comience a fallar, ¿no? Se dilata gradualmente y va a generar un tipo de falla cardíaca. Listo, muchachos. Estas son las dos, las dos diapositivas. Lo que es circuito mayor, circuito menor y la primera presentación que tuvimos que era... no, me falta fisiología del sistema venoso. Disculpen. Vamos a ver esto. No sé por qué pensé que ya habíamos terminado. Vamos a ver lo que es fisiología del sistema venoso, ¿ya? Esta es mucho más cortita, es práctica y engloba términos que ya hemos visto en lo que es gasto cardíaco, el ciclo cardíaco. Entonces, con respecto al sistema venoso, sabemos que las venas acumulan el 60 al 70% del volumen sanguíneo. Esto es importante, ¿no? De toda la sangre que se encuentra, que tenemos a nivel del organismo, más de la mitad se encuentra distribuido a nivel de las vénulas, se encuentran almacenadas, no se encuentran en movimiento, en esa constante dinámica, no se encuentran almacenadas en las venas. Hay una alta compliance por parte del sistema venoso, esta compliance que indica que pequeños cambios de presiones van a generar una gran posibilidad de almacenar volúmenes, ¿no? Se van a adaptar de manera fácil a los volúmenes con pequeña variación a nivel de las presiones. El flujo en las venas es laminar, sin turbulencia, a diferencia de la parte arterial. Las vénulas permiten el reflujo de líquidos y proteínas al sistema circulatorio. Hay una regulación importante del volumen sanguíneo y el control de la temperatura corporal. En esencia, el control de la temperatura corporal está regulada por la parte venosa, ¿no? Lo que ya había mencionado un poco sobre la vasodilatación, ¿no? Vasodilatación ante el calor y vasoconstricción bajo situaciones de frío, ¿no? Temperaturas bajas. Hay un término que se llama presión venosa central, que tiene una presión en aproximadamente 2 a 8 milímetros de mercurio y hace referencia a la relación que va a existir entre el retorno venoso y el corazón, ¿no? Esta relación pues se manifiesta como la presión venosa central. Hay una curva de función venosa que ya lo hemos mencionado un poco cuando hablamos de lo que es el ciclo cardíaco. Sabíamos que la presión venosa central, que puede ser manifestado como la presión auricular derecha, y el retorno venoso, que en condiciones fisiológicas normales, pues es muy similar al gasto cardíaco, ¿no? Pero en este caso, enfoquémonos en la parte venosa. A mayor a mayor presión a nivel de la aurícula derecha, a mayor presión venosa central, pues vamos a ir viendo cómo el retorno venoso va a ir disminuyendo, ¿no? El retorno venoso, creo que está en la diapositiva también de ciclo cardíaco. El retorno venoso depende de una diferencia de presiones, ¿no? La presión muelle de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha.
la presión media de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha. A mayor sea esta diferencia, pues va a haber un mayor retorno venoso, ¿no? Por lo tanto, cuando mayor presión auricular derecha tengamos o mayor presión venosa central tengamos, pues va a haber un menor retorno venoso, un menor retorno venoso. Por eso si tenemos una presión auricular derecha o una presión venosa central en 8 milímetros de mercurio, fíjense cómo el retorno venoso pues prácticamente va a ser cero. Cuanto más nos acerquemos al cero, al 2 o al cero, pues va a incrementar, va a ir incrementando el retorno venoso. Pero sin embargo, podemos ver que cuando se encuentra en cero, por más que tengamos valores negativos de presión de aurícula derecha, -1, -2, -3, el retorno venoso ya no va a incrementar, ya no va a incrementar, no va a incrementar. Hay una meseta clara, donde por debajo de menos de 0 o -1 presión auricular derecha, lo único que se va a generar es un colapso de los grandes vasos, ¿no? De las venas cavas, de los troncos, del tronco brachiocefálico, ¿no? De la parte venosa. Entonces, por lo tanto, mientras un paciente está totalmente deshidratado, totalmente con una presión auricular derecha bajísima, no vamos a tener un mayor retorno venoso, ¿no? Y es contraproducente también para el otro extremo. Yo puedo incrementar la presión venosa central y este no va a generar un incremento del retorno venoso. Al contrario, cuanto más incremente la presión venosa central, pues hay un punto donde va a ir disminuyendo el retorno venoso. Acá comenzamos a unir la parte venosa y la parte arterial. La parte venosa sigue siendo esta, retorno venoso, presión de aurícula derecha o presión venosa central, y la parte arterial es esta, ¿no? La parte arterial es esta. Hay un punto donde confluyen, sí. Recuerden que el retorno venoso en condiciones fisiológicas o normales, pues va a ser igual al gasto cardíaco. Entonces, aquí más o menos en este punto confluye un retorno venoso de 5 litros por minuto y un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Más o menos a cuánto? A 0,2 milímetros de mercurio de presión venosa central o de presión de aurícula derecha. ¿Qué pasa si seguimos incrementando la presión venosa central? Si incrementamos la presión venosa central, que ya conocíamos acá, va a disminuir el retorno venoso. Puede haber un transitorio incremento del gasto cardíaco, ¿no? Un transitorio incremento del gasto cardíaco si aumenta la presión de la aurícula derecha, la presión venosa central, pero sin embargo, nuevamente tiene una meseta, donde por más que yo aumente la presión venosa central, el gasto cardíaco ya no va a incrementar, ya no va a incrementar. Estas flechas a qué nos hacen referencia a la regulación, a la regulación. ¿Qué pasa si yo tengo más gasto cardíaco que retorno venoso? Si yo tengo más gasto cardíaco que retorno venoso, ¿cómo va a tratar de convencer el cuerpo? Disminuyendo la presión venosa central. Disminuyendo la presión venosa central. ¿Para qué? Para incrementar el retorno venoso. Y lo mismo pasa del lado contrario. ¿Qué pasa si yo tengo más retorno venoso que gasto cardíaco? ¿Cómo responde? Incrementando la presión venosa central. ¿Para qué? Para disminuir el retorno venoso e incrementar el gasto cardíaco. Siempre buscando regular, llegando al equilibrio entre el gasto cardíaco y el retorno venoso. Hay características de arterias y venas, ¿no? Son diferentes, eso ya lo conocíamos. Las arterias son más gruesas, elásticas, las venas son más delgadas, con tejido conectivo mayor, túnica media más gruesa, túnica media más delgada, que permite soportar mayor presiones, y la de acá, esta túnica media más delgada, permite una mayor compliance, ¿no? Que cambios ligeros en las presiones puedan incrementar una mayor capacidad de volumen, soportar mayor capacidad de volúmenes. Un volumen estrecho, un volumen amplio para que soporte amplios volúmenes. Las arterias no contienen válvulas, las venas sí. Y hay válvulas, pero unidireccionales, ¿no? Que todas llevan la sangre hacia el corazón. Las capas de la pared, una túnica media más gruesa, una túnica media más delgada. El propósito estructural, resistir presiones, facilitar el retorno venoso de sangre. Recordemos, ¿no? Que el 60 al 70% de, de la sangre, pues se encuentra prácticamente almacenada a nivel venoso, ¿no? A nivel venoso. Hay un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Eh, Sobre todo esto lo podemos valorar en lo que son miembros inferiores, la parte profunda y la parte superficial. La parte profunda dentro de los músculos, bajo la piel superficial, la función principal, transportar sangre desoxigenada, la superficial, almacenar sangre y apoyar el retorno venoso.
estructuralmente y de acuerdo al tamaño va a haber ciertas modificaciones, van a ser más grandes a nivel profundo, van a ser más pequeñas a nivel superficial, tiene válvulas que facilitan el flujo unidireccional, válvulas que previenen el reflujo de sangre a nivel superficial, hay conexiones entre profundo, no suele haber conexiones entre el profundo, en la parte superficial hay conexiones sí. Vamos a ver que hay perforantes y hay comunicantes. La capacidad de almacenaje no actúa como almacén, la superficial funciona como reservorio de sangre. Hay enfermedades en la parte profunda, sí, la trombosis venosa profunda, mientras que en la superficial son las varices, ¿no? Las que conocemos como varices. La insuficiencia venosa superficial, venas varicosas. Lo que les hablaba de la comunicación, hay perforantes y hay comunicantes. Las comunicantes comunican superficial con profundo, ¿no? Son las comunicantes. Mientras que las perforantes comunican entre superficiales, disculpen, lapsus mío. Las perforantes comunican venas superficiales con venas profundas. Las perforantes, mientras que las comunicantes van a comunicar dentro de un mismo sistema, ¿no? Dentro del sistema superficial, con superficial y el profundo, ¿no? Entonces las comunicantes son superficial con superficial y superficial con profundo, mientras que las perforantes son superficial con profundo, ¿no? No comunican con un mismo sistema. Muy bien. La formación de la vena cava, bueno, ya lo conocemos. La vena cava superficial, esto confluye sobre todo a nivel external, ¿no? A nivel external tenemos que la vena cava superior se va a formar por unión de la brachiocefálica derecha y la brachiocefálica izquierda, ¿no? Yugular interna y la subclavia de ambos lados, ¿no? Síndrome de vena cava, hay un síndrome de vena cava inferior y síndrome de vena cava superior. El que es sobre todo conocido es el de vena cava superior, ¿no? Cabeza, cuello, miembros superiores son las partes afectadas, estas son las manifestaciones clínicas y la causa principal suelen ser tumores mediastínicos, ¿no? Mientras que la vena cava inferior suelen ser la trombosis, tumores abdominales, aneurisma, embarazo, que obstruyen, ¿no? Suelen generar compresión, ¿no? Los tumores, el embarazo suele generar compresión de la vena cava, ¿no? A veces puede ser como parte del propio lumen del vaso por trombosis o partes aneurismáticas, ¿no? Mientras que vena cava superior casi siempre suele ser por tumores mediastínicos o pulmonares que terminan generando una compresión extrínseca, ¿no? Esta es la fórmula que les venía conversando, la presión media de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha, ¿no? La presión media de llenado sistémico suele ser alrededor de 8 milímetros de mercurio. 5 a 8 milímetros de mercurio. Y la presión de la aurícula derecha a veces es el equivalente de la presión venosa central. Por eso yo les mencionaba, el retorno venoso dependía de esta diferencia. Si yo sé que con la llenado sistémico suele ser de 5 a 8, de 7 a 8 milímetros de mercurio, y yo incrementaba mi presión de aurícula derecha o mi presión venosa central a 8, la diferencia era cero. Por lo tanto, el retorno venoso era cero, ¿no? Esta fórmula es la que me ayuda a entender la siguiente gráfica, ¿no? La presión media de llenado sistémico, que es 7, 8 más o menos, si yo incremento mi presión venosa central o mi presión de aurícula derecha a 8, se restan 8 menos 8, 0, y generaban 0 de retorno venoso. Por lo tanto, yo tenía que disminuir mi presión venosa central, ¿no? Para que esta diferencia pues sea 3, 4, 5 y genere un retorno venoso. Pero hay un punto que por más que yo disminuya mi presión venosa central, mi presión de aurícula derecha, ya no voy a incrementar el retorno venoso. ¿Por qué? Porque se genera un colapso de los grandes vasos, de las venas cavas, de los troncos brachiocefálicos. Esta curva es la misma de acá, ¿no? Esta curva venosa es esta curva venosa, ¿no? En azul. Y esta es la curva arterial, ¿no? Confluyen casi siempre en 5 litros por minuto el retorno venoso y el gasto cardíaco, ¿no? Porque en condiciones fisiológicas suele ser el mismo. Llega a 5 litros al corazón y sale 5 litros del corazón por minuto.
Va a depender de qué, de una bomba muscular. Sabemos de que las venas tienen válvulas unidireccionales que dirigen la sangre hacia el corazón, pero que se van a favorecer por la bomba muscular, ¿no? Pacientes que hacen actividad física, que hacen que caminatas, que corren, esta bomba muscular genera una compresión extrínseca sobre el sistema venoso y favorece a que retorne mucha más sangre. Hay una bomba respiratoria también, que cuando yo inspiro disminuye la presión intratorácica y esto favorece al retorno venoso, ¿no? Cuando yo tomo aire, estoy incrementando el retorno venoso porque disminuye la presión intratorácica y lo contrario también disminuye, ¿no? Yo expiro, incremento la presión intratorácica y por lo tanto estoy disminuyendo el retorno venoso. Las válvulas venosas, que ya los conocíamos, las válvulas elásticas, que son este sistema valvular que se encuentra en las venas y que genera que la sangre retorne hacia el corazón, ¿no? Todo funciona en un sistema de gradientes, ¿no? Que vaya de mayor a menor presiones. Muy similar a lo que hemos hablado, muy similar a lo que hemos hablado, acá nos habla de la meseta, una zona de transición, hablamos de la presión en la aurícula derecha o la presión venosa central y el retorno venoso. Ya lo estamos viendo tres veces, no es bastante importante. Si yo incremento, antes de esto, recordamos la fórmula, ¿no? El retorno venoso es igual a ¿qué? A la presión media de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha, menos la presión de la aurícula derecha. Casi siempre la presión media de llenado sistémico es 7, 8 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, si yo tengo un incremento en la presión de la aurícula derecha o un incremento en la presión venosa central, vamos a ir viendo cómo la diferencia con la presión media de llenado sistémico va a ser menos. Y por lo tanto, hay un menor retorno venoso, menor retorno venoso. Si yo disminuyo mi presión de aurícula derecha, la diferencia va a ser mayor, media de llenado y la presión de aurícula derecha, por lo tanto, va a ir incrementando mi retorno venoso. Hay una zona de transición que es de 0, más o menos acá te lo ponen de 0 a -4, donde la disminución de la presión de la aurícula derecha va a generar un mayor retorno venoso. Pero que sin embargo, si esta sigue negativizándose, hay una meseta donde ya no incrementa el retorno venoso porque las venas comienzan a colapsar. ¿Hay factores que modifican el retorno venoso? Por supuesto, la insuficiencia venosa, llega a menos sangre porque está insuficiente la parte profunda, la parte superficial del sistema venoso. Hay trombosis venosa, la trombosis de la vena cava superior, trombosis de la vena cava inferior, disminuyen el retorno venoso. Cambios posturales, por supuesto, porque todo ayuda a la parte venosa, todo ayuda a la parte venosa, ¿no? Aumento de la presión intraabdominal, por eso estos pacientes que tienen varices, por ejemplo, que tienen incompetente el sistema venoso superficial, elevan las piernas para que disminuyan los edemas, ¿no? Se extravasa la sangre, se extravasa el plasma hacia el intersticio, ¿no? Y la parte postural, la parte de la gravedad, pues juega un papel importante, ¿no? Yo elevo las piernas, hay menor presión a nivel de la parte venosa a nivel de miembros inferiores, porque ya no lucha con tanta gravedad, genera menos extravasación y por lo tanto hay menos edemas, ¿no? Algo importante que recordar acá, que todos estos mecanismos, sin la existencia de estos mecanismos, la presión a nivel periférico sería venoso de más 80, más 90 milímetros de mercurio, ¿no? Más 90 milímetros de mercurio. Pero con todos estos mecanismos, sobre todo la bomba, la parte valvular, la bomba muscular, disminuye bastante, ¿no? Hasta más o menos 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y bajo estas presiones de más 20 milímetros de mercurio, por gradiente de presiones se acercan hacia la aurícula derecha, ¿no? Que recuerden que la presión en la aurícula derecha es bajísima, 0, +2, -2, ¿no? Entonces, por lo tanto, por gradiente de presiones va de un lugar de mayor presiones, que es en miembros inferiores, de más 20 milímetros de mercurio, se dirige hacia el corazón, ¿no? Que la aurícula derecha la va a recibir con presiones bajísimas, ¿no? De 0, +2, -2 milímetros de mercurio. Aumento de la presión intraabdominal, también disminuye el retorno venoso. Deshidratación, también disminuye el retorno venoso. Disfunción del músculo esquelético, falla la bomba muscular, ¿no? Presión venosa central, esto es ya prácticamente lo último que vamos a ir tocando. Esta presión venosa central, pues, hace una referencia a la relación que va a existir entre la parte venosa, entre el retorno venoso y el corazón, ¿no? Se puede manifestar como la presión en la aurícula derecha, que va a ir de 2 a 8 milímetros de mercurio,
se mide por la presión de la yugular interna, Hay determinantes como la resistencia venosa, la precarga, la posición corporal, la respiración. Usualmente se suele medir mal, como en esta gráfica, la medición correcta de la presión venosa central, que no vamos a entrar a detalle porque no es el objetivo de la presentación, pero se suele medir con el paciente una postura de más o menos 40 de inclinación grados, ¿no? El paciente prácticamente las piernas hasta acá y la cabecera un poco elevada, ¿no? No se mide completamente en el decúbito, ¿no? 35, 40 milímetros de mercurio el paciente. Disculpen, grados el paciente. La cabecera un poco levantada. Presión venosa periférica, presión venosa central, ¿hay diferencias? Sí. La presión venosa periférica, ¿qué es? Es la presión dentro de las venas en las extremidades periféricas. La presión venosa central hace referencia a la presión en la aurícula derecha, ¿no? Por eso se puede manifestar como la presión en la aurícula derecha. Ubicación, miembros superiores, miembros inferiores. Acá, aurícula derecha, rango normal, depende de la posición. Recuerden que gracias a las bombas que existen, la presión usual en miembros inferiores suele ser 20 milímetros de mercurio, ¿no? Que si todos estos sistemas valvulares, pues podría llegar hasta más 90 milímetros de mercurio. Normalmente a nivel de la aurícula derecha es una presión de 2 a 8 milímetros de mercurio. Hay factores afectantes para ambos lados. Se relaciona con la gravedad. La periférica sí, la venosa central no mucho. Casi no está afectada por la gravedad, ¿no? Sí puede estar influenciado un poco por la posición y la respiración, que la respiración incrementa o disminuye la presión intratorácica, ¿no? Recuerden, cuando yo inspiro, disminuye la presión intratorácica y por lo tanto incremento el retorno venoso. Medición, si es a través de la presión yugular, la yugular interna. Esta medición es visual. Relación con la inspiración, sí. Disminuir durante la inspiración porque disminuye la presión intratorácica. Función principal de la presión venosa periférica, facilitar el retorno de sangre, mientras que de la central refleja la capacidad del corazón para recibir la sangre del sistema venoso. Es lo que hablábamos, ¿no? La presión venosa central no es un término estático. Prácticamente es la relación que debe existir entre el retorno venoso y el corazón. Influenciada por la posición corporal, la periférica sí, obviamente, la central no mucho, no cambia drásticamente con la posición del cuerpo, aunque puede aumentar en posición erguida debido a problemas como falla cardíaca. No es el aumento para recordar esto. Importante, podemos ver cómo se modifican las presiones, ¿no? Lo que les decía, más o menos si no existiera este sistema valvular, la presión en miembros inferiores podría llegar a más 90 milímetros de mercurio, ¿no? Gracias a toda esta parte de las bombas, muscular, propias válvulas venosas, llega a más 20 milímetros de mercurio, más 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y por gradiente de presiones va desde la periferia, hasta el corazoncito, hasta el corazoncito. Pulso venoso yugular, esto está mejor, de unos 30 a 45 grados para poder medir la presión venosa central, ¿no? La presión a nivel de la aurícula derecha. Posición semisentada, 30 a 45, refleja la presión de la aurícula derecha. Una presión venosa yugular elevada es igual a una presión venosa elevada, ¿no? Sobre todo la yugular interna en la que medimos, porque va directo hacia la aurícula derecha y no tiene válvulas, ¿no? La yugular externa sí tiene válvulas, no llega directamente hacia la aurícula derecha y por lo tanto, pues puede falsificar el verdadero valor de la presión venosa. ¿Hay una morfología de la onda de pulso? Sí, sí, vale la pena que recordemos, esto sí es importante. Hay tres ondas A, C y V y negativas la XY. La A que hace referencia a la contracción auricular, la C que hace referencia al cierre de la válvula tricúspide, la onda X que hace referencia a esta presión negativa que va a haber durante la sístole ventricular, la V que hace referencia al llenado auricular, ¿no? Durante la sístole ventricular, y la Y que hace referencia a la apertura de la válvula tricúspide, a la abertura de la válvula tricúspide. Si las asociamos a otras ondas, pues vamos a ver con el pulso arterial, primero ruidos cardíacos, ya ruidos cardíacos. ¿Qué ocurría qué era la onda C? El cierre de la válvula tricúspide, ¿no? ¿Qué es el primer ruido? El primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este caso dice M1, ¿no? De la mitral, pero en este caso se guarda relación con el de la válvula tricúspide, ¿no? Que es un auriculoventricular. El A2, nuevamente, que es el cierre de las válvulas semilunares,
en este caso dice A2 por la aorta, pero acá puede ser referencia también al cierre de la pulmonar, cierre de la pulmonar. Este pulso arterial es lo que ya conocemos, es a nivel arterial, a nivel de la aorta. Acá hace referencia a esta onda dicrota que va a haber por el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Este cierre de la válvula aórtica genera esta morfología dicrota en la onda de pulso arterial. Acá tenemos lo que he mencionado, la onda A, contracción auricular, la onda C, cierre de la válvula tricúspide, la onda X, disminución de la presión venosa durante la sístole, la onda V, el llenado venoso durante la sístole ventricular, la onda Y, descenso por la apertura de la válvula tricúspide, ¿no? Acá algo que pueda ser difícil de entender, no, quizá no nos confundamos con esto, ¿no? Durante la sístole ventricular, recuerden que acá estamos hablando de la parte venosa, así que estamos hablando del lado derecho, ¿no? Durante la sístole ventricular, cuando la sangre está pasando del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, las aurículas se están llenando, ¿no? En este caso, la aurícula derecha se está llenando, se está llenando. Eso no nos confundamos, ¿no? Acá, sobre todo, estamos hablando sobre las cavidades derechas, ¿ya? Para que podamos entender un poquito mejor, ¿no? Y este pulso venoso hace referencia a esta presión venosa que se va a medir en la yugular interna, que es una manifestación de la aurícula derecha, ¿no? Que se ve con estas ondas, ¿no? En la parte derecha. Las válvulas venosas, que ya sabemos que son unidireccionales, sí, sabemos que hay venas perforantes y venas comunicantes, perforantes, superficial y profundo, y las comunicantes son superficial, profundo y superficial con superficial, ¿no? Entre ellas, entre un mismo sistema y entre ambos sistemas. Pero nunca, jamás de los nunca, de profundo a superficial, nunca. Suelen ser unidireccionales nada más. La bomba muscular, fijémonos cómo ayuda. Las venas tienen sus válvulas, pero la bomba muscular ayuda bastante también, ¿no? El movilizarse, el mover, el caminar, ayuda al retorno venoso, ayuda al retorno venoso. Y que hay una tercera bomba que no está, que es la bomba respiratoria, ¿no? Inspiración y expiración repercuten en el retorno venoso. Insuficiencia venosa crónica, disfunción de las válvulas venosas, dilatación, enlongamiento de las venas, aumento de la presión venosa, hipertensión venosa, principalmente venas afenas y sus ramas. Esto ni lo miren, muchachos, ¿no? Solamente es una imagen para que podamos ir viendo cómo la cronicidad de la insuficiencia venosa va a ir generando cambios, ¿no? Que se suelen clasificar, ¿no? De lo que todo estaba bien hasta llegar a una úlcera abierta, ¿no? Complicaciones asociadas, úlceras venosas, tromboflebitis superficiales, sangrados, con lo recordamos. La trombosis, esta es la parte superficial, ¿no? Esta es la parte superficial. Esta es la parte profunda, ¿no? La que realmente preocupa, ¿no? Que tiene complicaciones sistémicas, si lo queremos llamar así, ¿no? La trombosis venosa profunda está influenciada por Virchow, que sabemos, ¿no? Que es la parte de una lesión endotelial, la parte de la hipercoagulabilidad y la parte de la éstasis venosa, ¿no? Si hay alguna de estas tres que se afecta, ya sea una lesión endotelial, hipercoagulabilidad o hay éstasis venosa, pues va a generar trombosis venosa profunda. ¿Hay otros factores asociados? Sí, aumento de la viscosidad sanguínea, deficiencia de sistemas fibrinolíticos, ciclo de coagulación y formación de trombo, ¿no? Ya sabemos, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y forma un trombo. Prácticamente lo mismo que el corazón, ¿no? Que en las áreas, la misma cascada. Primaria, hemostasia secundaria y se forma el trombo. Consecuencias fisiológicas, aumento de la presión venosa, isquemia tisular, embolismo pulmonar, ¿no? Acá está, ¿no? Un trombo importante en el sistema profundo, pues va a ser relevante, ¿no? Porque estos trombos se disparan. Uno, que disminuye de manera grosera el retorno venoso, disminuye de manera grosera el retorno venoso. Segundo, que estos trombos pueden ser disparados y sigamos el camino, ¿no? Eso es importante. Imagínense que tenemos un trombo a nivel de la pierna, sistema profundo, ¿ya? ¿Hacia dónde sigue? Ven acá inferior, sigue las ilíacas comunes, ven acá inferior, de la vena cava inferior, llega hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿no? Este es el mecanismo de que como una trombosis venosa profunda me puede generar, sigue toda la parte profunda hasta llegar al centro. Listo. Ahora sí hemos acabado las dos, ¿no? Parte del sistema venoso y la parte de circulación mayor y circulación. ¿Ya?
No sé si alguien tiene alguna duda, ¿no? Ninguna duda. Estudie mañana su examen por un grupo de sus compañeros que tienen, se les juntaba con la parte de hematología, se cambió una hora, ¿no? El examen que va a ser 4 de la tarde. Ya, así que estudien para su examen y ya nos estamos viendo luego en la siguiente clase. Gracias, chicos. Una buena noche. Record.